buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos un día muy positivo ayer en bolsa con el Nasdaq subiendo casi un 3%, el Dow Jones casi un 2% y el Russell Dow se mata un 3%, así que fue un día bastante redondo en bolsa. De hecho el S&P 500 también subió casi un 2%, luego de tener un día bastante irregular, lo vamos a ver en un momento en la gráfica. En algún momento estaba cayendo, luego se dio la vuelta y terminó disparándose, luego de que Trump anunciara que por un momento iba a estar pausando los ataques a Irán, ya que hay un posible acuerdo en el aire. Pero bueno, también dijeron las autoridades de Irán que por el momento no había ningún tipo de acuerdo, así que no hay mucha claridad sobre lo que está pasando, pero los mercados se lo tomaron bastante bien. Vamos a estar viendo que, sin embargo, varios sectores terminaron en rojo, algunas compañías llegando a mínimos de 52 semanas. Le adelanto que estuvimos haciendo algunas compras, le voy a comentar a par de ellas y vamos a aprovechar para ver un sector también que estuvo bastante mal. También vamos a estar viendo dos compañías importantes que tuvieron reporte de ganancias. Vamos a ver qué tal salieron. Le adelanto que una se desplomó de una manera brutal, así que tenemos mucho contenido para revisar. Vamos a estar mirando también algunos commodities, como por ejemplo el Bitcoin y también los precios del oro, que han estado bastante volátiles últimamente. No pudimos hacer finalmente ayer el directo, realmente el de internet lo tengo muy inestable, hay muchas veces que se cae, así que creo que si hubiéramos hecho el directo se hubiera caído. Estuve haciendo algunas pruebas y no está lo suficientemente robusto, así que bueno, ya la semana que viene volvemos con los horarios normales. Vamos a empezar sin más con el video de hoy. Como podemos ver en el mapa de calor del S&P 500, la mayor parte de los sectores estuvieron bastante alcistas. Llama la atención que el sector de software de tecnología la sigue pasando bastante mal, con Microsoft desplomándose casi un 2%, Oracle casi un 8% de caída, Netflix otro día más en rojo, realmente no ha logrado superar ninguna media móvil al alza, bastante débil, y otras compañías grandes como ServiceNow, Salesforce, Adobe, que la vamos a estar viendo un poco más adelante, también corrigiendo con fuerza. Muchas otras compañías tecnológicas, como por ejemplo Nvidia, volvió a tocar la zona de los $200 para luego en la tarde subir con fuerza. Así que en términos generales tuvimos un día bastante positivo. Podemos ver que el S&P 500 no llegó a testear la media móvil de 50 periodos. Habíamos dicho que esta es una zona clave. Mientras no la pierda, no creo que tengamos muchos problemas. Vean que desde los mínimos hasta los precios del cierre, el S&P 500 tuvo una recuperación de casi el 2%. En el caso del Nasdaq, compañías tecnológicas, la recuperación incluso fue un poco más fuerte. Desde los mínimos hasta los precios del cierre fue una subida de más del 3%. Como pueden ver, tampoco rompió la media móvil de 50 periodos, así que no tenemos muchos problemas tampoco. Sorprendente también, Bitcoin había estado 3 sesiones consecutivas testeando la media móvil de 8 periodos sin poderla superar. Vean que finalmente durante la sesión de ayer lo hicimos. Vamos a ver la próxima zona importante que tenemos para testear la media móvil de 20 periodos, pero me llama la atención también esta zona de resistencia que le está costando bastante superar, que es la zona de los $64,000. Ya la he testeado durante toda la semana pasada y no la puedo superar, así que vamos a ver si finalmente podemos superarlo o empezamos a consolidar en torno a esa zona. Por último, en esta parte quería comentarles de el oro. Tuvo una subida del 3% en la sesión de ayer. El GLD es el ETF que les estoy mostrando. Como pueden ver, llevaba varias sesiones consecutivas de caída. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones consecutivas cayendo los futuros del oro. Y vean cómo ahora tuvimos por fin un día positivo. Los niveles de sobreventa ya eran extremos. Hacía mucho tiempo que no veíamos el oro tan sobrevendido. Le he dicho que este es un activo que a mí personalmente me parece bastante atractivo a los precios actuales para empezar a acumular. También vimos en la gráfica semanal que podría corregir perfectamente otro 30%. La primera compañía que le traigo para analizar es Adobe. Se desplomó un 6% durante la sesión y está cayendo otro 5% extra luego de su reporte de ganancia. Increíblemente estamos muy cerca ya de los $200, algo que parecía impensable hace unos meses atrás. El reporte fue muy bueno. Podemos ver aquí que la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción por bastante. Los ingresos volvieron a crecer a un ritmo de casi el 13% año sobre año. Podemos ver que también la guía que nos dieron tanto para el próximo trimestre como para el año fiscal 2026 fue mejor de lo esperado. Podemos ver aquí que en el caso de los ingresos, para el próximo trimestre fiscal se esperan unos 180 millones más de ingresos y también las ganancias por acción non-GAAP, 31 centavos mejor de lo esperado. Y para todo el año fiscal 2026, la compañía está esperando 460 millones más de lo que estábamos esperando antes y también 84 centavos por encima de las expectativas. Yo diría que tuvimos dos problemas principales. En primer lugar, el CFO de la compañía, este es el director financiero, está dejando a la organización. Y otro problema que tuvimos es que las ganancias por acción GAAP, recuerden que estas son las que yo utilizo para hacer mis cálculos, ya que son las auditadas, llegaron apenas 0.05 centavos por debajo de lo esperado. De todas formas, como nos dieron
las expectativas, podemos hacer algunos cálculos, ¿ok? Podemos ver que el punto medio que están esperando para todo el año fiscal 2026 es $17.95 de ganancia por acción. Podemos dividir, ahora mismo la acción está en $207. Si dividimos 207 entre, habíamos dicho que las expectativas eran de 17.95. Vamos a ponerlo por aquí, dividimos entre 17.95. Para final de año estamos esperando Adobe en un PER de 11.5. Realmente es un PER prácticamente regalado para una compañía creciendo los ingresos a un ritmo ampliamente por encima del 10%. Así que bueno, la realidad es que cada vez se ve más barata la acción. Fíjense que estaba cotizando a más de 12 veces beneficios. Es un múltiplo barato para el crecimiento. Pero bueno, para final de año incluso estamos esperando proyecciones más baratas. Otra cosa que me llama la atención es que fíjense que está cotizando a 8 veces flujo de caja, que va a estar más barata luego del reporte, y aún así la acción no para de caer. Hay mucha negatividad, yo diría que por múltiplos y análisis fundamental no tiene mucho sentido que esté estos precios. Vean que el crecimiento en ingresos y ganancias que se espera para los próximos 5 años es por encima del 10% y es una compañía que genera ampliamente más de 10 billones de flujo de caja positivo al año, cotizando en 88 billones. Esto significa que podríamos recuperar nuestra inversión en menos de 10 años. Si nos vamos a la parte técnica, sí es verdad que si la estábamos tradeando era muy riesgoso. Vean que la tendencia es claramente a la baja, haciendo una formación de altos más bajos y bajos más bajos. Y además habíamos perdido todos los soportes importantes. De hecho, los precios actuales son precios que no veíamos desde el 2018. Así que bueno, si la quiere tradear, yo diría que es muy arriesgado estarla comprando con esta tendencia tan extremadamente bajista. Si está buscando una compañía del sector tecnológico de software para acumular a largo plazo, saben que hace rato me parece que está interesante, pero no sabemos cuándo se puede dar vuelta el negocio. En gráfica semanal lo vamos a ver incluso un poco más claro, como estamos por debajo de absolutamente todas las medias móviles, tenemos volumen semanal muy significativo a la baja, así que los vendedores están en total control de la acción por el momento. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Continuamos con Lennar Corporation, compañía del sector de bienes raíces residenciales, la acción bajando un 2% luego de un reporte de ganancia un poco mixto. Podemos ver en primer lugar que la compañía no cumplió con las expectativas en ingresos, se quedó 170 millones por debajo, además los ingresos cayeron casi un 6% año sobre año. Vemos que las ganancias por acción sí vinieron mejor de lo esperado, pero bueno, en términos generales no llegamos a ver esos reportes de ganancia que nos muestren un cambio de tendencia en el sector residencial. Llama también bastante la atención el precio de venta promedio de las casas de Lennar. Están ahora mismo entre $375,000 y $380,000. Hace muy poco vendían sus casas por más de $400,000, incluso $450,000, así que han tenido que bajar muchísimo el precio de las casas para poderlas entregar. En el caso de Lennar también hay que decir que está muy barata, está muy por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver que los múltiplos son bastante baratos, algunos como el ratio precio-ventas en 0.72 es un 30% de descuento comparado con sus promedios históricos y un 60% por debajo del sector. Así que la verdad es que se ve bastante bien. Le he comentado que todavía seguramente no hemos tocado fondo por acá. Fíjense que en este 2026 se espera que los ingresos y las ganancias vuelvan a caer, aunque recuperación en el flujo de caja, y ya para el 2027 recuperándose la acción. Va a depender mucho también cómo se muevan las tasas de intereses. Hemos visto que las tasas hipotecarias han seguido subiendo. Esto ha puesto a los compradores de nuevas viviendas bajo mucha presión y ha hecho que, por supuesto, no tenga un desenvolvimiento tan positivo como estábamos esperando en el pasado. Incluso tuvimos la noticia hace poco de que el Banco Central Europeo está subiendo las tasas de intereses. Esto también ha puesto un poco nervioso a los mercados. No creo que en Estados Unidos lo tengamos, pero bueno, si llegara a ocurrir, creo que puede ser muy perjudicial para todo el sector de bienes raíces residenciales, más bajadas o incluso que mantenga las tasas por más tiempo. Desde el punto de vista técnico, fíjense que hemos tenido también aquí una formación de altos más bajos y bajos más bajos. De hecho, recientemente, fíjense que ni siquiera logramos hacer un alto más alto. Vean por acá. Así que a corto plazo, la verdad es que la tendencia es bastante débil. Yo diría que lo único positivo es que estábamos por encima de las medias móviles de 50 y 20 periodos,
pero por debajo de la de 200, que es la media móvil más importante. Por el momento esperaría, yo creo que una caída a niveles de sobreventa en la parte baja de este canal. Ahí podría tener sentido zonas de acumulación, pero como vimos las estimaciones de crecimiento, yo buscaría más bien una acumulación de un mediano o largo plazo. No me enfocaría tanto en el corto plazo. Quiero echarle un vistazo a cómo quedaron los múltiplos de Oracle luego de la caída que tuvimos, 8%. Ya lo habíamos revisado en el día de ayer, que tuvo su reporte de ganancia. No fue malo, sin embargo la compañía estaba emitiendo nueva deuda y esto hizo que cayera bastante. Llegó a estar cayendo más de un 10% en la sesión, finalmente terminó cayendo un 8.53%. Podemos ver que seguimos un poquito por encima del fair value o valor intrínseco, el fair value en la zona de los $120. Cotiza 31 veces beneficios, tampoco podemos decir que es un múltiplo súper caro para el sector tecnológico, tampoco está regalada. Y también el ratio precio-venta vemos que sigue ligeramente por encima tanto del sector tecnológico como por encima de sus promedios históricos. Así que bueno, yo diría que tenemos claramente más margen de caída sin estar súper cara comparado con otras compañías del sector. También hay que decir que en este 2026 se esperan que las utilidades de Oracle caigan. Ahora tenemos incluso un flujo de caja menor de lo esperado para los próximos años. Esto ha hecho que las valuaciones empeoren un poco y ha puesto también un poco de presión sobre las acciones. Si nos vamos a la parte técnica, muy interesante que perdimos la media móvil de 50 periodos. No logramos superarlo durante la sesión. Así que no me extrañaría que veamos un poco más de caídas. En el corto plazo, además, los indicadores técnicos, tanto el RSI como el MACD, se ven bastante bajita. En el caso del RSI, bajó por debajo de los 50 puntos. Y en el caso del MACD, vean como tenemos un cruce bajista con histogramas en rojo decrecientes. Así que no pinta muy bien en el corto plazo las acciones. Yo esperaría, creo que todavía no tenemos una zona clara de compra, ni desde el punto de vista técnico ni fundamental. Continuamos con Eurodesk, brutal desplome de más del 7%, mandando la acción directamente a mínimos de 52 semanas y rompiendo zonas de soportes importantes. Vamos a estarla comparando con Microsoft. Muchas veces comparo esta compañía con Microsoft a ver cuál de las dos me ofrece más, yo diría, beneficio comparado con riesgo. Y bueno, vamos a estar viendo hoy si realmente luego de esta caída compensa estar comprando Eurodesk y no estar comprando Microsoft. Pueden ver que es una compañía mucho más pequeña por supuesto, 43 billones. Vemos que ya se empieza a ver muy interesante por fair value o valor intrínseco, está un 37% por debajo. Y podemos ver por otra parte que ya está por debajo de 30 veces ganancias, que es una compañía que históricamente cotizaba más de 60 veces. Y también el ratio precio-flujo de caja ya está en torno a 15, lo cual es la mitad de sus promedios históricos. Así que bueno, ya hay algunos múltiplos realmente que se empiezan a ver muy interesantes. Por otra parte, el forward pair a 20 veces está muy barato. También estamos asumiendo que este año las utilidades van a crecer un 60% y un 17% el próximo año. Así que son múltiplos de crecimiento exigentes. Los ingresos se espera que sigan creciendo por encima del 10% y el flujo de caja a más del 14%. Por eso lo digo, la compañía se espera mucho crecimiento y yo diría que ahí está el principal riesgo. Por otra parte, fíjense por acá que rompió los mínimos de 52 semanas. Tenemos un soporte muy importante en la zona de $215. Lo rompió a la baja y ahora estamos a precios que no veíamos por lo menos desde mayo del 2024. La próxima zona importante de soporte que tenemos son los mínimos de esa fecha, alrededor de los $200. Y bueno, viendo la ruptura de zonas de soporte, los niveles de sobreventa tampoco son tan significativos. Recién el RSI está llegando a 30 puntos ahora y el MACD recientemente a principios del año lo vimos más sobrevendido. Me hace pensar que podemos ver más margen de corrección. Desde el punto de vista semanal nos falta muy poco para llegar a sobreventa semanal, pero vean como ya tuvimos ruptura de esta media móvil. Así que bueno, técnicamente yo diría que está en una excelente zona de compra si está pensando a largo plazo. Si está pensando en tradearla, me parece muy arriesgado operar esta tendencia. Vamos a echarle un vistazo rápido a Microsoft y luego vamos a comprar ambas acciones. Continuamos con las acciones de Microsoft. Esta fue una que estuve comprando durante la sesión, tanto para el portafolio de trading como en el portafolio de largo plazo. Ya era la principal posición de ambos portafolios, sin embargo, los precios actuales y los niveles de sobreventa me hizo pensar que realmente está muy interesante, tanto si empezamos una inversión de mediano como una inversión de largo plazo. En primer lugar, fíjense que el RSI todavía está en 36 puntos y el MACD todavía no está suficientemente sobrevendido, así que perfectamente podríamos seguir cayendo, pero la parte interesante está en los múltiplos actuales que estamos pagando en la compañía. Es una compañía además muy diversificada, yo diría dentro de las Magnificent Seven la que está más interesante. La llegamos a comprar un poco más barata, estaba cayendo más de un 2% durante la sesión, sin embargo después vimos cierta recuperación.
Vean por acá, está cotizando a 23 veces beneficios. Cuando la compramos estaba por debajo de 23 veces beneficios, estaba 22 veces. Y todos los múltiplos están por debajo de sus promedios históricos y la mayor parte están por debajo también del sector tecnológico. Sobresale sin duda este ratio precio-ganancia que está un 40% por debajo del sector tecnológico. Vean por acá además que se espera que siga creciendo ampliamente por encima de doble dígito en los próximos años y el forward pair por debajo de 20, yo diría que está muy interesante. Ahora vamos a compararla directamente con Autodesk. Vamos a ver si podemos llegar a alguna conclusión. ¿Cuál está más interesante ahora mismo, Autodesk o Microsoft a los precios actuales? En primer lugar, Microsoft es mucho más grande, casi 3 trillones de capitalización de mercado versus 43 billones de Autodesk. En cuanto a Fair Value, valor intrínseco, Autodesk se ve un poco más barata. Y en cuanto a potencial de revalorización para el próximo año, vemos que Autodesk también, según los analistas, tiene más potencial de revalorización. En cuanto a múltiplos, más barato el PER de Microsoft, 23 versus 29. El ratio precio-valor el libro, 7 versus 13. El ratio precio-ventas de Autodesk está un poco más barato. Y también el ratio precio-flujo de caja. Así que en términos generales, los múltiplos se ven un poquito más barato ahora mismo Autodesk. En cuanto también a crecimiento en años anteriores, podemos ver que Microsoft ha crecido más las ganancias por acción y también los ingresos, aunque el flujo de caja de Autodesk ha crecido a un nivel más alto. En cuanto a crecimiento esperado de ingresos, se espera que los ingresos de Microsoft aumenten un ritmo del 16% y un 10% Autodesk. En cuanto a ganancias por acción, 23% Autodesk, 18% Microsoft. Y en cuanto a flujo de caja, 20 versus 14 veces. Por ciento. Así que bueno, como vemos, se espera más crecimiento en Microsoft para los próximos años y en términos generales ha crecido más. En cuanto a márgenes, margen neto de casi el 40% de Microsoft, menos de 20% de Autodesk. Y en cuanto a deuda, bueno, yo diría que ninguna de las dos tiene demasiada deuda. Así que como pueden ver en términos generales, yo diría que no hay mucha diferencia en cuanto a múltiplos en ambas compañías. Yo diría que es un empate, teniendo en cuenta el volumen y también las ventajas competitivas que tiene Microsoft en sus diferentes segmentos. Por eso he decidido comprar Microsoft y no Autodesk. Si alguien está comprando Autodesk, estamos asumiendo que la compañía va a crecer un poco más porque hay algunos múltiplos un poco más caros, como por ejemplo el ratio precio-ganancia. Pero bueno, seguramente si crecen ambas al ritmo que se espera, Autodesk no dé más revalorización, con Microsoft teniendo menos riesgo. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de GoDaddy, otra compañía tecnológica con una fuerte caída durante la sesión, 6% corrigió. Este es un negocio que ya perdió los 10 billones de capitalización de mercado, es un software muy popular. Además, es una compañía que no ha parado de caer y los múltiplos empiezan a verse ridículamente baratos. Vean, por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja a 6 veces. Esto es un 60% de descuento comparado con sus promedios históricos y un 85% de descuento comparado con el sector tecnológico. Y recuerden que en términos generales, las compañías tecnológicas, la principal fuente de evaluación, es decir, cómo podemos calcular el fair value de una manera más fácil, es viendo su actual flujo de caja positivo y también las expectativas de crecimiento de ese flujo de caja para los próximos años. Podemos ver por aquí que en el caso de GoDaddy ya está generando 1.8 billones de flujo de caja positivo. Se espera que genere muy pronto, ya para el año que viene, prácticamente 2 billones y cotizando menos de 10 billones, en unos 5 años perfectamente podríamos recuperar nuestra inversión. Así que bueno, si alguien pudiera comprar GoDaddy, parece ser que es una adquisición bastante clara. No me extrañaría que alguna compañía tipo Microsoft se interese mucho en la adquisición de esta compañía de software. Y bueno, ahí se podrían disparar las acciones. Por otra parte, técnicamente estamos muy bajita de corto plazo. Fíjense que recientemente, de hecho en la última sesión, rompimos mínimos de 52 semanas. Cerramos por debajo de los mínimos de 52 semanas. Y son precios que no veíamos desde noviembre del 2023. Hemos estado mirando con rayos X esta zona muy importante alrededor de los $66. Fue una zona de soporte muy importante en el pasado.
Si finalmente rompemos la zona actual donde estamos, $75, la próxima zona importante que tenemos es los $66. Yo diría que todavía no es confirmado que tengamos esta ruptura. Tendremos que cerrar por debajo de los mínimos anteriores, $73, pero sí el precio de cierre nuevamente es el más bajo desde el 2023. Hay que decir que a pesar de esto, fíjense, si nos vamos al crecimiento de la compañía, GoDaddy ha seguido creciendo los ingresos, aunque es verdad que ha tenido dificultades con las ganancias por acción recientemente y esto de cierta forma le ha pasado factura. Sin embargo, venga, para los próximos años se espera que el net income y las ganancias por acción vuelvan a retomar un ritmo de crecimiento bastante vertiginoso. Continuamos con las acciones de Salesforce. Esta fue otra que estuvimos aprovechando para reforzar con una caída del 2.6%, además mandándola a mínimos también de 52 semanas. Salesforce ya lo habíamos visto recientemente. Fíjense que los múltiplos están muy baratos, cotiza 18 veces beneficios y 9 veces flujo de caja. Esto es un 90 y 60% de descuento comparado con sus promedios históricos y también el sector tecnológico, además del forward PER cotizando a 17 veces. Esta es otra compañía que si comparamos los flujos de caja que está generando, casi 15 billones esperados para este año, con un negocio de 136 billones, perfectamente en unos 7-8 años podríamos recuperar nuestra inversión. Lo más interesante es vean que viene de la parte técnica. Acaba de romper este soporte importante en torno a $165. Los precios actuales son los más bajos desde febrero del 2023. Vamos a ver si en las próximas sesiones sigue aguantando esta zona. Yo diría que no me extrañaría que empiece a consolidar. Fíjense que había estado rechazando la media móvil de 50 periodos. Así que podríamos estar en una especie de zona de consolidación moviéndose entre los 165 y la media móvil de 50 periodos. Yo diría que si hace eso, podríamos estar aprovechando para comprar acciones en la parte baja de la tendencia. Como vimos en el video de amigos, el S&P500 y el Nasdaq teniendo una subida bastante significativa. Tuvimos la noticia de que Trump está pausando los ataques a Irán. Esto se lo tomó bastante bien la bolsa. Bitcoin superando la media móvil de 8 periodos por primera vez en hace varias semanas. Y los precios del oro también recuperándose, aunque seguimos por debajo de la media móvil de 200 periodos. Adobe tuvo un reporte de ganancia bastante bueno, aún así las acciones se desplomaron. Sin duda es una de las más baratas. Lennar, como una inversión a 5 años, me gusta bastante. El reporte de ganancia no fue nada del otro mundo, un poco flojo, pero bueno, es algo que ya veíamos desde antes. Oracle cerrando por debajo de la media móvil de 50 periodos, creo que podemos caer un poco más. Autodesk y Microsoft también cerrando con caídas durante la sesión. Si tuviera que elegir una de las dos, me iría con Microsoft y también sector de tecnología software, con GoDaddy y Salesforce cayendo con fuerza. Aprovecha los precios actuales de Salesforce para comprar. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar comentarios, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado, siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en MyInvestor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo de para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.